Mis padres convencieron a mi esposo de dejarme porque no podía tener hijos. 3 años después, se sorprendieron al verme con una niña. Soy una mujer de 30 años y recientemente me encontré con mis padres y mi ex esposo Scott, de 33 años. Realmente no sé cómo sentirme respecto a ese encuentro. Para dar un poco de contexto, mis padres y yo no hemos tenido contacto durante casi 3 años, y lo mismo ocurre con mi ex esposo. Nos divorciamos hace 3 años y desde entonces no hemos hablado. De hecho, hice todo lo posible para no volver a verlos, porque prácticamente arruinaron mi vida y mi salud mental cuando aún estaba con ellos, hasta el punto de hacerme sentir que ni siquiera merecía existir. Después de mi divorcio, me mudé a los suburbios e intenté construir una nueva vida lejos de todo lo relacionado con mi pasado. Así que encontrarme con ellos de repente fue un golpe muy fuerte. Terminé diciéndoles ciertas cosas que, aunque eran verdad, no estoy segura de que haya sido la mejor decisión. Mis padres siempre quisieron tener un hijo varón. No es que me trataran mal mientras crecía, pero para mí era obvio que me habrían tratado de otra manera si hubiera sido un niño. Mi madre incluso lo mencionó varias veces y yo intenté con todas mis fuerzas ser el hijo que nunca tuvieron, pero nunca lo conseguí. Después de graduarme de la universidad y empezar a vivir sola, seguí tratando de mantener la relación con mis padres, porque, a pesar de todo, seguían siendo mi familia. No tenía una relación cercana con mis abuelos ni tenía tíos o tías que pudieran apoyarme, así que, por mucho que mis padres me alejaran, ellos eran lo único que tenía. Aunque no parecían muy interesados en hablar conmigo, yo insistí en seguir en contacto. Cuando tenía unos 23 años, conocí a Scott en un concierto y tuvimos una conexión instantánea. Después de 6 meses de relación, lo presenté a mis padres, y en ese momento ellos comenzaron a esforzarse más por mantenerse en contacto conmigo. Me llamaban con más frecuencia, me preguntaban sobre mi relación y, en general, mostraban más interés en mi vida. Me di cuenta del cambio, pero como era algo positivo, simplemente lo acepté sin cuestionarlo. Cuanto más tiempo estuve con Scott, más involucrados se volvieron mis padres en mi vida. Llegó un punto en el que parecía que éramos una gran familia feliz, y como eso era lo que siempre había querido, no vi razón para dudar de sus intenciones. Después de más de 2 años de noviazgo, nos comprometimos y, tras 3 años juntos, nos casamos. Al principio, el matrimonio fue maravilloso y disfruté mi vida como recién casada. Pero 6 meses después de la boda, mis padres empezaron a insinuar que querían un nieto. Yo solo tenía 26 años y no me sentía lista. Quería esperar un par de años antes de intentarlo, pero debido a su insistencia, hablé con Scott y él estaba completamente a favor de empezar una familia. Debido a su entusiasmo, decidimos intentarlo. Pasaron varios meses, pero no logramos concebir. Empezamos a sospechar que algo no estaba bien y decidimos hacernos pruebas. Lamentablemente, los resultados mostraron que yo era infértil. Fue un golpe muy duro para nosotros, pero aún más para mis padres, quienes ni siquiera se molestaron en ocultar su decepción. El día que lo anunciamos a ambas familias, mi padre simplemente se levantó y se fue. En lugar de apoyarme, prefirió ignorarme. Scott y yo decidimos dejar de intentarlo por un tiempo. Hablamos sobre probar otras opciones, como la fecundación in vitro, pero era demasiado costoso y no había garantías de éxito en el primer intento. Así que pospusimos nuestros planes de formar una familia hasta que pudiéramos permitirnos varios intentos. Aunque nos sentíamos tristes, aceptamos la situación. Mis padres, sin embargo, estaban furiosos. Dejaron de visitarnos, dejaron de hablarme, y por más que intenté explicarles que esto no era culpa mía, simplemente no quisieron escucharme. Después de varias semanas de silencio, ya no pude más. Estaba tan decepcionada con su actitud que los llamé y les dije todo lo que pensaba. Les reproché que me trataran con tanta crueldad solo porque no podía darles un nieto en ese momento, y que eso me hacía dudar de si realmente serían buenos abuelos cuando finalmente pudiera tener un hijo. También les recordé que toda mi vida me habían tratado de manera injusta solo por no ser un hombre, y que había notado claramente la diferencia en la forma en que trataban a mi esposo. Durante mucho tiempo, intenté ignorarlo y seguir adelante con nuestra relación. Pero ahora ya no me interesaba mantener el contacto con ellos y, sinceramente, prefería que se mantuvieran alejados de mí para siempre. Decirlo en voz alta fue difícil, porque durante mucho tiempo lo único que había querido era su aprobación. Pero ahora me daba cuenta de que eso era prácticamente imposible. Lo peor es que, en lugar de lamentarlo, decidieron reafirmarse aún más en su actitud. Para ellos, ya no valía la pena, porque no podía tener hijos. Así que no tenían ningún interés en volver a saber de mí. Me dolió escucharlo, pero al menos ya sabía con certeza cuál era mi lugar para ellos. Después de esa llamada, no volví a hablar con mis padres.
para mí, ahí terminó todo. Cuando le conté a Scott sobre la conversación, al principio fue muy comprensivo. Pero, después de unos días, empecé a notar que su actitud también estaba cambiando. Traté de ignorarlo, porque ya estaba pasando por un momento mentalmente muy difícil y no quería admitir que, quizás, hasta mi esposo me iba a abandonar. Así que fingí que todo estaba bien. Pero en pocos meses, se convirtió en una persona completamente diferente. Se volvió frío y distante todo el tiempo. Hice todo lo posible por salvar nuestra relación y puse todo mi esfuerzo, pero no sirvió de nada. 3 meses después, llegó a casa con los papeles del divorcio y me dijo que todo había terminado. No puedo decir que me sorprendió, pero aún así intenté razonar con él. Le dije que aún podíamos intentar tener un hijo en el futuro, pero me respondió que había muchas razones por las que quería irse y que no quería entrar en detalles. Solo quería que todo terminara lo antes posible, porque era difícil para los dos. El proceso de divorcio tomó casi 7 meses y fue el periodo más difícil de mi vida hasta ese momento. Estaba completamente sola y emocionalmente destrozada. Y como si todo no fuera lo suficientemente malo, unas semanas después de que Scott se fuera, me enteré por unos familiares de que, al parecer, estaba viviendo con mis padres. Sabía que hablar con ellos no tenía sentido, así que decidí acudir a mis suegros. Fue una conversación incómoda, pero me dijeron que mis padres habían estado en contacto con Scott durante meses. Todo indicaba que lo habían manipulado para que me dejara. Mis suegros no estaban de acuerdo con lo que Scott había hecho. De hecho, discutieron con él y, desde entonces, él tampoco les hablaba. No sé exactamente qué le dijeron mis padres, pero recuerdo que mis suegros me mencionaron que Scott insinuó que mis propios padres le habían dicho que merecía algo mejor. Nunca supe con certeza qué palabras usaron, pero supongo que estaban tan desesperados por tener un hijo que, como yo ya no les hablaba y no podían esperar un nieto de mí, decidieron tomar a Scott como su hijo y hacer que me dejara. Después del divorcio, quedé completamente rota. Me tomó varios meses recuperarme, pero lo logré. Desde entonces, no he mirado atrás. Hice todo lo posible por olvidar mi pasado y seguir adelante. Me mudé a los suburbios, conseguí un nuevo trabajo, cambié mi apariencia y bloqueé a mis padres y a Scott en todas mis redes sociales. También le dejé claro a mis viejos amigos y familiares que no quería volver a escuchar nada sobre ellos ni que ellos supieran nada sobre mí. Todos respetaron mi decisión. Durante los últimos 3 años, he estado en terapia y mi vida ha sido bastante buena. Lo único que me seguía molestando era la ausencia de un bebé. Porque, aunque ya no tenía esposo ni padres, aún quería ser madre. Sentía que estaba lista para ello. El año pasado comencé un tratamiento de fecundación in vitro y logré quedar embarazada con la ayuda de un donante anónimo. Hace 4 meses di a luz a mi niña y, desde entonces, mi vida ha sido increíble. Estoy realmente feliz. Hace unos 4 días, estaba paseando con mi bebé cuando, de repente, me crucé con mis padres y Scott. Me quedé en shock al verlos en mi calle. Por un momento, pensé que habían venido a buscarme, pero me di cuenta de que, en realidad, estaban saliendo de una casa que quedaba a unas cuadras de la mía cuando me vieron. Me quedé completamente paralizada. Debería haberme dado la vuelta e irme a casa, pero simplemente no pude moverme. Ellos se acercaron como si nada hubiera pasado, me saludaron y, sin rodeos, preguntaron por el bebé. Según lo que ellos sabían, yo era infértil. Les respondí con la verdad. Para ese momento, ya había procesado lo que estaba pasando y comencé a caminar de regreso a casa. Pero Scott me detuvo y me dijo que se alegraba mucho de haberse encontrado conmigo. Porque últimamente había estado pensando mucho en mí. Aparentemente, habían venido a visitar a la tía de Scott, quien se había mudado recientemente a este vecindario. Y él creyó que encontrarnos así, por casualidad, era una señal del universo. Una señal de que debía arreglar las cosas conmigo y darnos una segunda oportunidad. Mis padres también estaban ahí, de pie junto a él. Sin ninguna vergüenza, insistieron en que los invitara a mi casa para hablar sobre todo lo que había pasado en mi vida. Según ellos, se habían perdido de muchas cosas. Me quedé atónita. ¿De verdad pensaban que, después de todo lo que me hicieron, iba a recibirlos con los brazos abiertos? Me tomó 3 años completos poder seguir adelante. 3 años de esfuerzo y terapia, y aún sigo trabajando en mis emociones. No pude contenerme. Sentí toda la rabia acumulada dentro de mí y exploté. Les dije que, antes que invitarlos a mi casa, preferiría dejar entrar a un grupo de animales salvajes sedientos de sangre, porque incluso ellos serían mejores personas. Les ordené que dejaran de fingir que les importaba lo que me pasaba.
La única razón por la que querían hablar conmigo era porque ahora tenía un bebé. Mis padres querían contactarme porque, finalmente, iban a tener un nieto. Y Scott, porque no había encontrado a nadie más. Ahora que veía que había logrado quedar embarazada una vez, pensaba que hacerlo de nuevo no sería un problema. Creyó que podía volver a meterse en mi vida como si nada. Era asqueroso. Para ellos, yo no era más que una fuente de bebés. No una persona con sentimientos, no alguien que había sufrido por su abandono. Me habían dado la espalda cuando más los necesitaba, cuando necesitaba su apoyo. De mis padres, me lo esperaba. Desde mi infancia, me dejaron claro que hubieran preferido tener un hijo varón. Para ellos, el valor de una mujer se definía por su capacidad de ser madre. Pero lo que realmente me sorprendió fue Scott. Scott había pasado años conmigo. Me había consolado en mis momentos difíciles. Y aún así, por alguna razón retorcida, decidió seguir lo que mis padres le decían y me dejó en mi peor momento. No había olvidado nada de lo que me dijeron. Así que simplemente se los repetí. Les recordé que, para ellos, yo no valía nada como mujer. Que Scott merecía algo mejor. Así que, si realmente pensaban eso, lo mejor sería que me dejaran en paz de una vez por todas. Siempre he sido una persona tranquila y reservada. Pero ese día, en medio de la calle, les grité con todas mis fuerzas. Era toda la ira acumulada durante 3 años, saliendo de golpe. Cuando terminé, salí corriendo hacia mi casa y cerré la puerta lo más rápido que pude. Después de eso, me sentí muy mal físicamente. Decidí no ir al trabajo por unos días y quedarme en casa con mi bebé. Pero la discusión con mis padres y Scott no dejaba de repetirse en mi cabeza, una y otra vez. No tenía idea de qué iba a hacer con todo esto. Hasta que ayer por la noche, recibí una llamada de un número desconocido. No suelo contestar llamadas así, pero por alguna razón, esta vez lo hice. Era Scott. Y detrás de él, podía escuchar a mis padres susurrando. Ni siquiera intentaban disimular. Querían que supiera que estaban ahí. Y lo lograron. Intenté no dejarme afectar. Simplemente le dije que no volviera a llamarme. De lo contrario, me vería obligada a tomar medidas legales contra él. Y no quería llegar a ese punto. También le dejé claro que lo mismo aplicaba para mis padres. No quería saber nada de ellos. La única razón por la que había contestado la llamada era para que entendieran, de una vez por todas, que todo había terminado hace 3 años. Y que nada de lo que hicieran cambiaría eso. Pero Scott me pidió que lo escuchara. Y, a pesar de mí misma, no pude colgarle. Así que lo dejé hablar. Me dijo que sabía que había cometido errores. Que mis padres también. Pero que todo había venido desde un lugar de decepción. Dijo que tanto mis padres como él estaban muy ilusionados con formar una familia. Tener un bebé en la casa. Descubrir que yo era infértil y que, además, no estaba dispuesta a intentar la fecundación in vitro hasta que tuviéramos suficiente dinero, fue difícil para ellos. Y reconoció que no lo manejaron de la mejor manera. Pero ahora, realmente querían que les diera una segunda oportunidad. Querían demostrar que eran dignos de estar en mi vida. Después de unos segundos de silencio, le respondí sin dudarlo. No me creía ni una sola palabra de lo que estaba diciendo. Le dije que si no me hubieran visto con un bebé ese día, jamás habrían intentado ponerse en contacto conmigo. Esa era la verdad. Y yo estaba harta de que intentaran fingir lo contrario. Estaba a punto de colgar cuando escuché a mis padres intervenir desde el fondo. Dijeron que ese era, precisamente, el tipo de actitud por la que me habían apartado de sus vidas. Aparentemente, creen que fui egoísta. Que solo pensé en mí misma cuando descubrí que era infértil. Así que, en lugar de darles espacio a los demás, seguí imponiendo mi presencia. No dejé de buscar consuelo, de insistir en que me prestaran atención en todo momento, aun cuando ellos mismos estaban lidiando con la noticia a su manera. Según ellos, por eso todos terminaron alejándose. Y así fue como acabé completamente sola. No seguí con la conversación después de eso. Simplemente colgué. Y sé, realmente lo sé, que solo estaban intentando manipularme y hacerme dudar de mi propia realidad. Pero, aún así, no puedo evitar preguntármelo. ¿Y si tenían razón? Por eso, solo por mi propia tranquilidad, necesito preguntar, ¿soy la mala aquí? ¿Por haber buscado apoyo emocional después de descubrir que era infértil? Edith, primero que nada, muchos me han preguntado por qué mis padres no intentaron tener otro hijo después de mí, si tanto querían un varón.
La respuesta es que mi madre tuvo muchas complicaciones durante su primer embarazo. Los médicos le recomendaron esperar algunos años antes de intentarlo de nuevo, pero para entonces ella ya estaba en sus 30 y tantos. Esperar más tiempo significaba que tendría que intentarlo en su última etapa de fertilidad, lo que haría que el embarazo fuera aún más riesgoso. Al igual que yo, que luché por concebir y finalmente descubrí que era infértil, mi madre también tuvo dificultades para quedar embarazada. Pero la diferencia fue que, en su caso, quien la trató mal fue su suegra. En cambio, en mi caso, fue mi propia madre la que no tuvo ni un poco de compasión por mí. De cualquier manera, esa fue la razón por la que nunca pudieron tener otro hijo y se quedaron solo conmigo. Una hija. No sé exactamente qué tipo de relación tenía Scott con sus padres, pero por lo que yo veía, se llevaban bastante bien. A día de hoy, no tengo idea de si lograron reconciliarse después de la última pelea que tuvieron, porque no he mantenido contacto con ellos. Obviamente, tampoco he hablado con Scott al respecto. Lo que sí sé es que Scott es hijo único. Nunca tuvo que competir por la atención de sus padres. Y cada vez que los visitaba, podía notar cuánto lo querían. Se veía claramente que había sido bien tratado desde su infancia. Por eso, no entiendo por qué se aferró tanto a mis padres, como lo hizo. Con mis padres, al menos tenía sentido. Siempre quisieron un hijo varón, así que cuando apareció Scott, empezaron a tratarlo como el hijo que nunca tuvieron. Pero con él, no tengo ni idea de qué fue lo que salió mal. Durante los últimos 3 años, solo he intentado olvidar todo esto. Nunca me detuve a pensarlo ni a cuestionarlo. Pero ahora que ustedes lo mencionan, siento que debería hablar con mis suegros y llegar al fondo del asunto. Aunque sea solo por curiosidad. En fin, espero que esto aclare cualquier duda que pudieran tener. Actualización 1. Decidí hablar con mis suegros para entender de una vez por todas por qué Scott ha estado comportándose así. La verdad, no se me ocurría ninguna razón lógica por la que tendría que visitar a su tía con mis padres. Era demasiado extraño. Yo ya sabía que nada de esto era mi culpa. Me abandonaron cuando más los necesitaba porque son personas horribles. También sabía que solo intentaban manipularme. Lo único que quería era un poco de tranquilidad. No quería molestar a mis amigos con esto, porque es demasiado personal. Por eso lo publiqué aquí. Así que, de verdad, gracias a todos los que me han apoyado y me han recordado que yo no soy la mala en esta historia. Fue incómodo contactar a mis suegros después de 3 años sin hablarles. La última vez que tuvimos contacto fue en la época del divorcio. Afortunadamente, se alegraron de saber de mí. Después de un poco de conversación trivial, fui directo al punto. Les pregunté por qué Scott estaba tan cercano a mis padres y si habían estado en contacto con él. Me dijeron que, un par de meses después de su última pelea, lograron reconciliarse con Scott y ahora hablaban con él. Pero también seguía en contacto con mis padres. Me explicaron que Scott siempre había sido un niño querido, así que no es que estuviera tratando de reemplazar a sus padres con los míos. Sin embargo, mis padres habían sido bastante manipuladores desde el principio de nuestra relación. Incluso cuando Scott y yo apenas éramos novios, mis padres intentaban atraerlo hacia su lado. Scott les contaba a sus padres que, de vez en cuando, mis padres lo invitaban a cenar, incluso cuando yo no podía estar presente. Pasaba tiempo con ellos a solas, sin que yo lo supiera. Para él, esto era algo de lo que presumir. Creía que había impresionado a mis padres simplemente siendo él mismo. Y, en parte, era cierto. Porque, al ser hombre, eso ya era suficiente para impresionarlos. Así que, desde hacía mucho tiempo, pasaban ratos juntos sin que yo tuviera idea. Poco a poco, Scott empezó a verlos como figuras paternas, aunque tenía sus propios padres y los respetaba. Era una situación bastante complicada. Para colmo, mis padres lo llenaban de regalos caros y le daban cheques con frecuencia. Ese era el dinero que Scott había ofrecido usar para la fecundación in vitro cuando aún estábamos juntos. En aquel entonces, pensé que solo lo decía por decirlo, porque no teníamos ese tipo de dinero. Jamás quise que hiciera algo turbio para conseguirlo. Y él no quería decirme que el dinero venía de mis propios padres, porque entonces tendría que confesarme el tipo de relación que tenía con ellos. Pero aún después de eso, seguí negándome a hacerme la fecundación in vitro. No creía que realmente tuviéramos el dinero y prefería ahorrar primero. Y eso fue lo que mis padres usaron para manipularlo. Le metieron en la cabeza que yo no confiaba en él y que merecía a alguien que sí lo hiciera. En unos meses, lograron lavarle el cerebro. Y así fue como terminó dejándome. Mis suegros se disculparon por lo que pasó.
Dijeron que no estaban de acuerdo con la relación que Scott tenía con mis padres. Pero él era su único hijo. No podían simplemente alejarse de él. No los culpo. No me deben nada y fueron amables al decirme la verdad. Pero ahora que sé lo que realmente pasó, no tengo ninguna razón para seguir dándoles importancia si intentan volver a ponerse en contacto conmigo. Todos me dan asco, ninguno vale la pena. Actualización 2. Después de casi 2 semanas fuera, por fin decidí volver al trabajo. Afortunadamente, todavía me quedaban bastantes días de mi licencia por maternidad, ya que no tomé los 6 meses completos de una sola vez. Además, la política de mi empresa es bastante flexible. Ese día, en casa solo estaban mi hija y su niñera. Confío plenamente en ella. Tiene excelentes referencias y, además, la conozco personalmente. Es una mujer increíble. A mitad del día, recibí una llamada suya. Apenas contesté, me dijo que había decidido llevarse a mi hija a su casa. No estaba segura de que fuera seguro quedarse en la mía con mi exmarido merodeando por ahí. No lo dudé ni un segundo. Le dije que se fuera con la bebé para que estuvieran a salvo, y en cuanto colgué, llamé a la policía mientras conducía de regreso a casa. Por teléfono, ya me había contado lo que había pasado. Scott llevaba varios minutos afuera, gritando como un loco para que saliera. Cuando se dio cuenta de que no estaba allí, empezó a patear la puerta con fuerza. Insultaba a gritos y mi hija comenzó a llorar. La niñera reaccionó de inmediato. Me llamó para que avisara a la policía y, mientras tanto, salió con la bebé por la puerta trasera. Caminó hasta su casa a través del portón del patio, ya que vivía a solo unos minutos. De esa manera, mientras yo lidiaba con Scott y la policía, mi hija estaría segura. Honestamente, mi niñera merece todo mi respeto. Su prioridad absoluta fue la seguridad de mi bebé, y así es como debe ser siempre. Cuando llegué a casa, la policía ya estaba allí. Y era más que evidente que Scott había estado bebiendo. Eran apenas las 12 del mediodía. ¿Quién demonios se emborracha a esa hora? Pero ahí estaba él. Decidí presentar cargos. Me había sacado de quicio. Quería que desapareciera de mi vida. Además, esto me daría una razón para solicitar una orden de restricción, porque estaba claro que había perdido completamente la cabeza. Al final, la policía se lo llevó. Unos minutos después, mi niñera regresó con mi hija. Le di el resto del día libre, ya que yo me iba a quedar en casa con la bebé. Supongo que tendré que tomarme algunos días más fuera del trabajo. Pero no me quejo. Porque eso significa que podré pasarlos con mi persona favorita. Actualización 3. Hola, han pasado un par de semanas desde la última vez que publiqué aquí. He estado muy ocupada cuidando a mi bebé y, además, decidí tomar un nuevo proyecto. Y la verdad, ha sido bastante emocionante. Pero bueno, aquí está la situación con mis padres y Scott. Pude obtener la orden de restricción contra Scott. Afortunadamente, no fue difícil, porque tenía grabaciones de seguridad del día en que apareció borracho en mi casa y empezó a hacer un escándalo cuando se dio cuenta de que no estaba. Supongo que mis padres vieron en qué estado estaba y decidieron no molestarme. Así que, por ahora, se han mantenido alejados. Mis suegros, en cambio, me dijeron que, después de lo que pasó, decidieron cortar contacto con Scott. Y no los culpo. Por lo visto, ha tenido problemas para encontrar otra mujer. Quiere formar una familia, pero sin pareja no puede hacerlo. Y la idea de adoptar no le gusta. Tal vez por eso actuó así el otro día. Pero eso no significa que vaya a perdonarlo. Ni ahora, ni nunca. Lo mismo va para mis padres. Eso no quiere decir que hayan dejado de hablar del tema. Siguen intentando difamarme con mis familiares. Lo triste es que no les está funcionando. Todo el mundo sabe que ellos fueron quienes me hicieron lo peor que se le puede hacer a alguien. Y ahora intentan fingir que son las víctimas. Pero la vida no funciona así. Y han tenido que aprenderlo de la peor manera. Me alegra saber que nunca podrán tener contacto con su nieta. No voy a permitirlo. Mi hija y yo vamos a tener una vida maravillosa. Sin dramas. Sin ellos. Y sin nadie que nos moleste. Y, sin duda, voy a ser una madre mucho mejor de lo que ellos fueron para mí. Historia 2. Al crecer, siempre fue mi hermana Emily quien recibió un trato especial. Intenté no dejar que me afectara. Cuando éramos más jóvenes, pensé que tal vez Emily simplemente necesitaba más atención, o quizá yo era más independiente, pero a medida que crecimos, se volvió imposible de ignorar.
Cada pequeña cosa que hacía era celebrada como si fuera algo increíble. ¿Sacó una A en un examen? Hagamos una cena familiar para celebrarlo. ¿Consiguió un trabajo de verano en una cafetería? Estamos tan orgullosos de ti, Emily. Compremos algo especial para celebrarlo. Mientras tanto, yo tenía que esforzarme el doble para recibir la mitad del reconocimiento. Cuando obtuve una beca completa para la universidad, solo dijeron, «Qué bien, cariño», antes de volver a hablar sobre los planes de fin de semana de Emily. Cuando conseguí un trabajo en mi campo justo después de graduarme, ni siquiera escuché un buen trabajo. Pensé que tal vez, solo tal vez, las cosas mejorarían cuando fuéramos adultos, pero no, si acaso, empeoraron. Lo que me lleva al fin de semana pasado. Unos días antes, mis padres me llamaron de la nada. «Vamos a hacer una pequeña celebración familiar este sábado», dijo mi madre. «Significaría mucho si pudieras venir». Solo eso ya debería haber sido una señal de alerta. Mis padres nunca me invitaban a nada a menos que de alguna manera estuviera relacionado con Emily, pero intenté ser optimista. Tal vez esta vez sería diferente. Tal vez, por una vez, realmente querían que estuviera allí. Así que, como un tonto, dije que sí. Cuando llegué al restaurante, el lugar estaba lleno. Mis padres, tíos, tías, primos, todos estaban allí, reunidos alrededor de una mesa larga, decorada con adornos. Mi estómago se encogió. Esto no era solo una cena pequeña, era un evento en toda regla. Y entonces vi el cartel, «Felicidades, Emily». Apreté la mandíbula. Por supuesto. Por supuesto que esto era sobre ella otra vez. Puse una sonrisa falsa y caminé hacia la mesa, buscando un asiento. Fue entonces cuando Emily se volvió hacia mí, con una sonrisa burlona. «Oh», dijo lo suficientemente alto para que todos la escucharan, «no sabía que vendrías». Mamá me miró incómoda. «Bueno, nosotros». Emily la interrumpió con una risa. «Quiero decir, esto es para la familia». Hizo un gesto hacia la mesa, donde cada asiento estaba ocupado. De repente me di cuenta de que no había un lugar para mí. Miré a mi madre. «No hay asiento para mí». Mamá se removió en su silla, evitando mi mirada. Mi padre, como de costumbre, solo se quedó ahí, sin decir nada. «No sabíamos si estarías libre», murmuró mamá. Emily resopló. «O si siquiera te molestarías en venir. Nunca estás en las reuniones familiares». ¿Reuniones familiares como todos los eventos a los que convenientemente se olvidaban de invitarme? Exhalé lentamente y miré a mi padre. «¿Y qué estamos celebrando?» Emily sonrió radiante. «Me ascendieron». Parpadeé. «¿No acabas de empezar ese trabajo hace 2 meses?» «Sí», respondió orgullosa, «y ahora soy subgerente». Casi me reí. Me había matado estudiando para obtener mi título, pasé años trabajando para ascender en mi campo y nunca recibí ni una palmada en la espalda. Pero Emily consigue un ascenso después de 2 meses en un trabajo de nivel básico, y de repente es la reencarnación de Einstein. Debería haberme enojado. Debería haber gritado, armado un escándalo, pero en lugar de eso, solo asentí. «Entiendo». Me di la vuelta y me marché sin decir más. Ni siquiera miré atrás. Que tuvieran su pequeña celebración. Que la felicitaran por algo que apenas merecía una mención. Yo había terminado de intentar encajar en una familia que claramente no tenía espacio para mí. Manejé de regreso a casa, medio esperando que mi teléfono explotara con mensajes preguntando a dónde me había ido, pero no llegó nada, ni una sola llamada. Y entonces, a la mañana siguiente, alguien tocó a mi puerta. La abrí para encontrar a mis padres allí, luciendo incómodos. Mi madre se retorcía las manos y mi padre solo parecía agotado. Antes de que pudiera decir algo, mi madre suspiró. «Necesitamos hablar». Los miré fijamente, mis dedos apretándose contra el marco de la puerta. «¿Hablar sobre qué?» Mamá suspiró dramáticamente, como si yo fuera el problemático. «¿Podemos entrar?» Crucé los brazos. «Depende. ¿De qué quieren hablar?» Finalmente, mi padre habló, frotándose las sienes. «Mira, necesitamos un favor». ¿Un favor? ¿Ahora me necesitaban? Debería haberle cerrado la puerta en la cara en ese mismo instante, pero la curiosidad me ganó. Me hice a un lado, dejándolos entrar. Fueron directo a la sala de estar, como si fuera su casa. Mamá se sentó en el sofá, alisándose la blusa, como si se preparara para una negociación importante. Mi padre permaneció de pie, incómodo. Me apoyé contra la pared.
Bien, ¿qué pasa? Mamá me dedicó una sonrisa tensa. Sobre anoche. Fruncí una ceja. Así que si se sentían mal. Necesitamos que pagues la cuenta. Parpadeé. ¿Qué? Mamá suspiró, como si yo fuera lento. La cuenta de la cena. Fue un poco más alta de lo que esperábamos. Mi estómago se encogió y luego ardió de rabia. Los miré, esperando que dijeran que era una broma. ¿En serio quieren que yo la pague? Papá asintió, algo incómodo. ¿Tienes algo de dinero ahorrado? No. Quiero decir, ¿te va bien? Solté una risa seca y amarga. ¿De verdad están bromeando? Mamá negó con la cabeza, completamente seria. El ascenso de Emily fue algo importante. Queríamos celebrarlo bien, pero la cuenta terminó siendo más de lo que pensábamos. Y como tú. Me miró fijamente. No contribuiste de ninguna otra manera. Pensamos que al menos podrías ayudar económicamente. Sentí un mareo repentino. Ni siquiera me guardaron un asiento y ahora quieren que lo pague, dije incrédulo. Mamá puso los ojos en blanco. No seas dramático. Oh, lo siento, esto es ser dramático. Hice un gesto exagerado hacia ellos. Porque estoy bastante seguro de que acaban de presentarse en mi puerta para sacarme dinero después de fingir que no existo. Papá carraspeó antes de decir, mira, no estamos pidiendo que cubras todo, solo unos cientos. Para ti, realmente no es tanto. Apreté la mandíbula y pregunté, ¿cuánto fue la cuenta? Mamá dudó un instante. $1,200. Me atraganté. ¿$1,200? Tuvo el descaro de parecer avergonzada. Bueno, pedimos algunas bebidas caras y tu tío ordenó algunas cosas extra ahí. La interrumpí de inmediato. ¿Y por qué esto es mi problema? Mamá suspiró, como si el irrazonable fuera yo. Emily no gana tanto como tú y nosotros pagamos la mayor parte de su universidad, así que pensamos que sería justo que ayudaras, solo esta vez. Sentí que algo se rompía dentro de mí. Ah, ya veo. Ustedes pagaron su universidad pero no la mía, y ahora, porque trabajé como un loco para tener una vida decente, quieren que lo saque del apuro después de tratarme como una idea de último momento durante años. Los labios de mamá se apretaron. Somos familia. Solté una carcajada seca. No, no lo somos. La familia no hace lo que ustedes hicieron anoche. Papá suspiró. Solo sé razonable, sabemos que tienes ahorros. Incliné la cabeza con incredulidad. ¿Y cómo saben eso exactamente? Ninguno de los dos respondió. Exhalé lentamente. Oh, no me digan que revisaron mis finanzas. Mamá sacudió la cabeza rápidamente. Por supuesto que no, solo que, bueno, tu tía mencionó que recibiste un bono recientemente y pensamos. Levanté una mano, cortándola de inmediato. Para. Solo para. Tuvieron el descaro de parecer ofendidos. Mamá suspiró de nuevo, cambiando de táctica. Mira, cariño, te amamos, pero tienes que dejar de guardar rencores. Lo de anoche fue un malentendido. La miré fijamente. ¿Un malentendido? Deliberadamente no me guardaron un asiento. Emily prácticamente me lo restregó en la cara y ninguno de ustedes pensó en llamarme cuando me fui, pero ahora que necesitan dinero, de repente importo. Se hizo un silencio incómodo. Negué con la cabeza. ¿Saben qué? No. No voy a pagar ni un centavo. El rostro de mamá se ensombreció. No seas egoísta. Me reí con amargura. Oh, ¿así que quieres hablar de egoísmo? Perfecto, hablemos. Crucé los brazos, mi voz era puro hielo. Egoísmo es hacer una gran cena por el ascenso de Emily mientras nunca reconocen nada de lo que yo he logrado. Egoísmo es esperar que pague una celebración en la que ni siquiera fui bienvenido. Egoísmo es aparecer en mi puerta solo cuando necesitan dinero. La mandíbula de mamá se tensó. Hemos reconocido tus logros. Dejé escapar una risa cortante. Ah, sí. Dime una sola vez. Abrió la boca, luego la cerró. Una chispa de frustración cruzó su rostro. Eso pensé. Sacudí la cabeza. Jamás me han celebrado. Ni cuando entré a la universidad sin su ayuda, por cierto. Ni cuando me gradué. Ni cuando conseguí mi primer gran trabajo, pero en cuanto Emily hace algo, ella recibe una fiesta entera. Papá suspiró, frotándose la frente como si el agotador fuera yo.
La situación de Emily es diferente. Necesitaba más apoyo. ¿Por qué? ¿Por qué es su favorita? Mamá ahogó un jadeo. Eso no es cierto. ¿En serio? Alcé una ceja. Entonces, ¿por qué pagaron su universidad pero a mí me dijeron que lo resolviera solo? Mamá vaciló, apretando los labios hasta formar una fina línea. Tú siempre fuiste más independiente. Resoplé. Esa no es una excusa. Me volví independiente porque no me dieron opción. Mientras tanto, Emily lo recibe todo en bandeja de plata y se supone que debo estar bien con eso. Papá intervino, su voz más firme. Esto no es sobre el pasado. Ahora mismo necesitamos ayuda para pagar la cuenta y tú puedes costearlo. Respiré hondo, mi ira ardiendo bajo la superficie. Déjame ver si entendí bien. No me invitaron como es debido, ni siquiera me guardaron un asiento, tampoco se molestaron en llamarme cuando me fui, y ahora están aquí pidiéndome dinero como si nada hubiera pasado. Mamá cruzó los brazos. No esperábamos que la cuenta fuera tan alta. Puse los ojos en blanco. Entonces tal vez deberían haber pedido menos. Bufó. Deja de ser tan mezquino. Sabes que haríamos lo mismo por ti. Me reí, una risa fría y amarga. Eso sí que es un chiste, porque jamás lo han hecho. Ni una sola vez, cuando estaba pasándola mal en la universidad, me ofrecieron pagar mi renta. No. Cuando estuve semanas comiendo fideos instantáneos, ¿me ofrecieron ayuda? No, pero en cuanto Emily quiere celebrar, de repente el presupuesto no importa. El rostro de papá se ensombreció. Somos tus padres. Nos debes respeto. Esa palabra, debes, encendió algo dentro de mí. Enderecé la espalda, mi voz se mantuvo firme. No. No les debo nada. El respeto se gana, y después de anoche, han perdido lo poco que me quedaba por ustedes. Mamá pareció realmente sorprendida, como si jamás hubiera considerado la posibilidad de que le dijera que no. Papá dejó escapar un suspiro frustrado. Está bien. Si no quieres ayudar, tendremos que arreglárnosla solos. Sí, dije con frialdad. Lo harán. Mamá me lanzó una mirada cortante. No esperes que estemos ahí cuando necesites algo. Dejé escapar una risa amarga. De todos modos, nunca lo han estado. Se estremeció. Caminé hacia la puerta y la abrí. Pueden irse. Dudaron, como si quisieran decir algo más, pero yo solo me quedé ahí, esperando. Finalmente, mamá bufó y salió furiosa, con papá siguiéndola de cerca. Cerré la puerta tras ellos, la aseguré con llave y exhalé lentamente, sintiendo como la ira aún hormigueaba bajo mi piel. Algo dentro de mí me decía que esto aún no había terminado. A la mañana siguiente, me desperté con una avalancha de mensajes. Mi teléfono no dejaba de vibrar, las notificaciones acumulándose como una emboscada digital. Mamá escribió, nos humillaste. ¿Acaso te importa la familia? Papá agregó, así no se trata a las personas que te criaron. Emily, por supuesto, no se quedó atrás. Vaya, ni siquiera pudiste soltar unos cientos de dólares. Patético. Mamá insistió de nuevo, tu tía y tu tío estaban impactados por tu comportamiento. Nosotros también. Miré la pantalla, apenas pudiendo procesar el descaro absoluto. No estaban enojados consigo mismos por lo que habían hecho, ni mucho menos dispuestos a disculparse. En cambio, estaban furiosos conmigo por negarme a ser su cajero automático personal. No tenía ganas de lidiar con esto. Puse el teléfono en silencio, me levanté y me preparé un café. El calor de la taza me ayudó a centrarme, pero la ira seguía ahí, ardiendo justo bajo la superficie. Nunca me habían apoyado, nunca me habían celebrado, nunca les había importado cuando estaba pasando dificultades, pero ahora que necesitaban dinero, de repente yo era el egoísta por no entregárselo sin más. Debería haberlo esperado. No era la primera vez que intentaban algo así, aunque sin duda esta era la peor. Cuando éramos niños, todo giraba en torno a Emily. Si sacaba una A en un examen, era un acontecimiento. Si yo tenía puras A, apenas recibía un asentimiento. Cuando entró al equipo de fútbol, le compraron equipo nuevo y organizaron una gran cena familiar. Cuando yo fui aceptado en un programa competitivo, solo recibí un rápido que bien antes de que cambiaran de tema. La verdadera bofetada llegó en la universidad. De niño, me habían prometido ayudar con la matrícula, pero cuando llegó el momento, de repente había problemas financieros. Tuve que endeudarme, trabajar en varios empleos y apenas sobrevivir, mientras Emily pasaba por la universidad con todo pagado.
Ella necesita más ayuda, me dijeron. Tú lo resolverás. Bueno, lo resolví. Me esforcé, construí una carrera decente y ahora que tenía algunos ahorros, pensaban que era un blanco fácil. Estaba a medio camino de terminar mi café cuando el teléfono empezó a vibrar otra vez. Esta vez, una llamada. Mamá. Por un segundo, dudé en ignorarla, pero una parte de mí quería escuchar qué estupidez iba a decir ahora. Suspiré y contesté. ¿Qué? Ni siquiera reconoció mi tono. Tienes que arreglar esto. Solté una risa seca. ¿Arreglar qué, exactamente? Has molestado a toda la familia. Tuvimos que pagar la cuenta nosotros mismos y no fue fácil. Me apoyé contra la encimera. Suena como un problema tuyo. Bufó con indignación. Contábamos contigo. Tienes mucho dinero y, en vez de ayudar, nos dejaste luchar solos. Oh, no, dije en tono monótono, llevándome una mano al pecho con fingida preocupación. ¿Me estás diciendo que, por una vez, tuvieron que hacerse responsables de sus propias decisiones? Debió de ser terrible. No seas un mocoso, espetó. Tu tía y tu tío piensan que fuiste increíblemente grosero. Deberías disculparte. Casi me ahogo con mi café. ¿Disculparme? Sí, por largarte, por hacer una escena y por negarte a ayudar a tu propia familia. Me sorprendía lo profundo que llegaba su nivel de delirio. Claro, aclaremos algo, dije con frialdad. Me invitaron a una celebración, no me guardaron un asiento. Me dijeron que ni siquiera contaba como familia inmediata, me ignoraron cuando me fui y luego esperaban que pagara toda la cuenta. Y, de alguna manera, ¿el malo soy yo? Suspiró con frustración, como si yo fuera el que estaba exagerando. Estás tergiversando las cosas. No, respondí con la voz afilada como una navaja. Por primera vez en mi vida, los estoy enfrentando. Y, sinceramente, debería haberlo hecho hace años. Silencio. Luego, en un tono bajo y amenazante, dijo, estás cometiendo un error. No quieres alejarnos. Sonreí, sin rastro de calidez. Eso ya lo hicieron ustedes solos. Colgué. Apenas lo hice, mis manos temblaban. No de miedo, sino de adrenalina. Por primera vez en mi vida, me había plantado completamente ante ellos. Sin retroceder, sin cuestionarme. Se sintió bien. Pero algo me decía que no habían terminado. Y no tenía idea de hasta dónde estaban dispuestos a llegar. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome aturdido, mi mente aún repasando la conversación de la noche anterior con mi madre. Pero en cuanto agarré el teléfono, el sueño que quedaba en mi cuerpo desapareció de golpe. Mi pantalla de bloqueo estaba inundada de notificaciones. Llamadas perdidas, mensajes, alertas de redes sociales. Mi estómago se tensó. Tuve un mal presentimiento. Desbloqueé el teléfono y lo primero que vi fue una publicación pública de mi madre en redes sociales. Al principio, parecía inofensiva, como si solo fuera una pobre madre afligida tratando de comprender un mundo cruel. Me duele escribir esto, pero a veces, como padres, debemos afrontar la desgarradora verdad de que, por mucho amor que demos, algunos hijos siempre le darán la espalda a su familia. Mis ojos se abrieron de par en par mientras seguía leyendo. Anoche celebramos un gran logro para nuestra hija Emily. Se suponía que sería un momento de alegría, un momento para que la familia se reuniera y se apoyara mutuamente, pero, lamentablemente, no todos pudieron compartir nuestra felicidad. Ya sabía hacia dónde iba esto. Nuestra otra hija, llamémosla X, apareció sin ser invitada, armó un gran escándalo y se marchó furiosa cuando se dio cuenta de que el mundo no gira a su alrededor. Y, por si fuera poco, cuando inesperadamente necesitamos ayuda con la cuenta, se negó a cooperar, a pesar de tener más que suficiente de sobra. Estoy absolutamente devastada de que alguien a quien criamos con amor pueda ser tan desalmada, poniendo el dinero por encima de la familia. Si alguien tiene consejos sobre cómo lidiar con un hijo egoísta y desagradecido, los agradecería. Me quedé helado. El descaro absoluto de esta mujer. No era solo una manipulación vaga para hacerme sentir culpable, era una campaña de difamación en toda regla. Mi propia madre acababa de lanzarme a los lobos. Mi pulso se aceleró mientras deslizaba hacia abajo hasta la sección de comentarios, ya sabiendo lo que encontraría. Docenas, no, cientos de comentarios, todos creyéndose su historia sin cuestionarla. Dios mío, no puedo creer que X hiciera esto después de todo lo que han hecho por ella. Algunas personas no merecen buenos padres, ustedes hicieron lo mejor que pudieron. Siempre ha sido así, solo está empeorando.
me da tanta pena por mamá y papá. Por supuesto, Emily estaba ahí, exprimiendo cada gota de lástima que podía conseguir. Siempre había sido la hija de oro, la que nunca hacía nada mal, y ahora tenía la prueba perfecta de que yo era la egoísta, la villana en la historia de la familia. Lo peor de todo, la gente le estaba creyendo. Revisé mis mensajes privados y, como era de esperarse, estaban llenos. Vaya, no esperaba esto de ti. ¡Qué frialdad! Deberías estar avergonzada. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tus padres? Personas con las que no hablaba desde hacía años de repente aparecían de la nada para juzgarme basándose en una versión retorcida y unilateral de la historia. Mi mano temblaba al sujetar el teléfono. Quería gritar, responder y exponerlo todo, el favoritismo, los años de abandono, la verdad sobre lo que realmente pasó. Pero sabía cómo funcionaba esto. No importaba lo que dijera, ellos siempre serían las víctimas. Si me enfurecía, solo probaría su punto de que era cruel y desagradecida. Si intentaba defenderme, me llamarían dramática y me dirían que lo dejara pasar. Respiré hondo. Esto ya no era una simple discusión familiar. Tenía una elección: podía quedarme sentada, dejar que destruyeran mi reputación y me pintaran como un monstruo egoísta y sin corazón, o podía contraatacar. Pero no lo haría de la forma en que ellos querían. No iba a rebajarme a discutir en los comentarios ni a suplicar que vieran mi versión. No. Los haría arrepentirse de haber intentado esto. Dejé el teléfono sobre la mesa, mi mente ya trazando mi próximo movimiento. Querían jugar sucio, no tenían idea de lo que era capaz de hacer. Dado que mi familia ha decidido mentir públicamente sobre mí, creo que es justo que aclare las cosas. No iba a decir nada, pero después de despertar con docenas de mensajes llamándome egoísta, me di cuenta de algo. Ya me cansé de proteger a personas que prefieren arrojarme debajo del autobús antes que asumir la responsabilidad de sus propias acciones. Hablemos de lo que realmente pasó. Fui invitada a la celebración de mi hermana bajo la suposición de que realmente era bienvenida. Cuando llegué, me dijeron que no había un asiento para mí. Mi hermana, que por cierto, siempre ha sido tratada como la realeza mientras mis logros eran ignorados, dejó claro que no se me consideraba parte de la familia inmediata. Así que me fui. Sin gritos, sin escándalo, solo me marché. Horas después, mis padres aparecieron en mi puerta. No para disculparse. No para darme una explicación. Sino para pedirme que pagara la cuenta. Así es, las mismas personas que no creyeron que yo merecía un asiento en la mesa pensaron que debía cubrir los gastos de todos. Y cuando me negué, de repente soy la villana, de repente soy la egoísta y la desalmada. Yo no fui quien hizo un escándalo. Fueron ellos. Yo no fui quien puso el dinero por encima de la familia. Fueron ellos, al tratar de usarme como su cajero automático personal. Y ahora, en lugar de enfrentar la verdad, han decidido difamarme públicamente porque saben que están en el error. Pero ¿saben qué? Ya no me importa. He pasado años esperando su aprobación, años esforzándome y logrando cosas que apenas reconocieron, mientras mi hermana era celebrada por lo mínimo. He dejado pasar cuando me hicieron sentir como una extraña en mi propia familia, cuando ignoraron mis sentimientos, cuando priorizaron a mi hermana una y otra vez. Pero esto fue la gota que colmó el vaso. Así que déjenme ser completamente clara, se acabó. No quiero una disculpa. No quiero hablarlo. No quiero tener nada que ver con personas que solo me ven como su salvavidas económico y su blanco fácil para descargar sus frustraciones. A partir de este momento, ya no son mi problema. Y antes de que alguien diga, pero son tu familia, no, la familia no te trata así. Revisé todo una última vez, asegurándome de que no hubiera emociones innecesarias nublando mis palabras. Era firme, era factual y, lo más importante, era definitivo. Presioné publicar. Tan pronto como publiqué mi respuesta, todo estalló. Personas que habían conocido a mi familia por años empezaron a escribirme, diciendo que no estaban sorprendidas. Algunas incluso compartieron sus propias historias sobre el favoritismo y el sentido de derecho de mis padres. Mi hermana intentó insistir, llamándome dramática, pero ya era demasiado tarde. La verdad había salido a la luz. Mis padres se quedaron en silencio, sin disculpas, sin respuesta. Simplemente, se desvanecieron. Y, sinceramente, no me importa. Cortarlos fue la mejor decisión que he tomado en mi vida. Por primera vez, no estoy caminando sobre cáscaras de huevo, no me estoy esforzando para complacer a personas que nunca me apreciaron. Así que, fui demasiado dura. ¿O esto era algo que, de verdad, ya debía haber hecho hace mucho tiempo?